El silencio después del funeral era más pesado que el propio luto. Para Elena, de 62 años, cada rincón de la casa suburbana, antes un escenario de perfección calculada, ahora resonaba con el eco de una vida terminada. La de Ricardo, su esposo durante 4 décadas, y quizás también la suya. Su cabello plateado, siempre recogido en un moño impecable, y sus ojos grises, que reflejaban una calma casi ensayada, observaban el polvo flotar en el rayo de sol que se colaba por la ventana del salón. Afuera el césped seguía perfectamente cortado, una mentira verde y ordenada. Dentro, todo se sentía como un museo de una existencia que nunca le perteneció del todo. Durante 40 años, su rutina había sido el ancla de su mundo. Despertaba a las 6, preparaba el café de Ricardo, fuerte, 2 de azúcar, y leía las noticias mientras él se vestía. Sus días transcurrían entre la gestión de la casa, el jardín y las cenas ocasionales donde ella era la anfitriona perfecta, moviéndose con una elegancia discreta que todos admiraban pero nadie realmente veía. Su red de apoyo eran las otras esposas del vecindario, con quienes intercambiaba cumplidos superficiales sobre rosales y recetas de pasteles. Su hijo, Marco, era su supuesto pilar, un hombre de negocios de 35 años, forjado a imagen y semejanza de su padre, ambicioso, práctico y emocionalmente distante. Aún así, Elena soñaba con una jubilación tranquila en la que Ricardo finalmente bajaría el ritmo. En 1970, la que viajarían, quizás a Italia, un lugar que ella solo conocía por los libros. Había una esperanza persistente de que, una vez que las obligaciones terminaran, encontraría al hombre del que se enamoró, no al socio con el que compartía una casa. Pero incluso antes de la muerte de Ricardo, pequeñas grietas habían comenzado a aparecer en la fachada. Una llamada de un banco sobre una inversión que ella no conocía, rápidamente desestimada por él con un vago «son cosas mías, no te preocupes». Un temblor en su mano derecha que atribuía al cansancio, pero que se intensificaba en momentos de estrés. Las visitas de Marco se habían vuelto más cortas. Sus conversaciones giraban siempre en torno al patrimonio, a la planificación futura. Preguntas como «Mamá, ¿sabes dónde guarda papá los títulos de propiedad?», sonaban más a estrategia que a preocupación. Ella minimizaba todo. El temblor era solo fatiga. La llamada del banco, un simple error administrativo, la impaciencia de Marco, el estrés de su trabajo. Elena se aferraba a la normalidad con la misma disciplina con la que cuidaba sus orquídeas. Creía que si mantenía todo en su lugar, si seguía puliendo la plata y sonriendo a los vecinos, el universo se vería obligado a mantener el equilibrio. Era más fácil ignorar las señales que enfrentar la posibilidad de que su vida, construida con tanto esmero, fuera tan frágil como una taza de porcelana. El control era su refugio y sentía que todavía lo tenía. Estaba equivocada. La caída ya había comenzado, solo que ella aún no sentía el vértigo. El despacho de Ricardo era un santuario de orden y silencio, un lugar donde Elena rara vez entraba. Olía a cuero viejo y al sutil aroma de la colonia que él usaba. Buscaba un cierre, no secretos. Quería ordenar sus papeles, ponerle un punto final a la burocracia de la muerte. Mientras limpiaba el polvo de un pesado librero de caoba, su mano tropezó con un borde suelto. La estantería se movió con un chirrido sordo, revelando una placa de metal empotrada en la pared. Una caja fuerte. Su corazón dio un vuelco, un aleteo frío y desagradable. Ricardo nunca la había mencionado. Con manos temblorosas, probó la combinación que él usaba para todo, la fecha de su aniversario. Un clic metálico rompió el silencio. Dentro, el aire era denso, cargado con el peso de una vida que no era la suya. No había joyas, no había fajos de billetes.
Lo primero que vio fue una carpeta de cuero. Al abrirla, sus ojos se posaron sobre los títulos de propiedad de una villa en la Toscana, Villa dei Sospiri, la Villa de los Suspiros, un nombre poético y doloroso para un lugar del que nunca había oído hablar. Debajo, encontró extractos de una cuenta bancaria suiza, con un saldo de 7 cifras, una pensión mensual, generosa, a nombre de una mujer, Isabela. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El temblor de su mano ya no era sutil, era un espasmo incontrolable. En el fondo de la caja, 2 boletos de avión a Florencia, fechados para Mintas. La semana siguiente, uno para Ricardo, el otro para Isabela. Fue un golpe sordo, sin sonido, un impacto que le robó el aliento y la dejó en caída libre. Su vida, sus 40 años de dedicación, las cenas perfectas, el césped cortado, todo era el decorado de una obra de teatro en la que ella era la única actriz que no conocía el guión. La traición no era solo una aventura, era un plan de escape, un universo paralelo construido con su dinero, sus años, su silencio. El dolor se convirtió en un nudo de hielo en el estómago. Su vida había sido una mentira, guardó silencio. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas telefónicas y pésames que sonaban a burla. Era un gran hombre, decían. ¡Qué suerte tuviste! Elena asentía, su voz un susurro hueco, mientras el nombre Isabela martilleaba en su cabeza. ¿Quién era ella? Era feliz en su villa de suspiros. Marco no ayudaba. Sus visitas eran inspecciones. No veía el dolor en los ojos de su madre, solo activos que debían ser liquidados. «Mamá, tenemos que ser prácticos. ¿Has encontrado los papeles de las inversiones? No te preocupes por la casa, yo me encargo». Su voz era la de un extraño, un gerente de crisis impaciente por cerrar un mal negocio. La distancia emocional que Ricardo le había enseñado, Marco la había perfeccionado. Una tarde, el timbre sonó. Un hombre con un portapapeles se presentó como un tasador. Su hijo, el señor Marco, me envió, dijo, mirando por encima del hombro de Elena, calculando el valor de los muebles, de las paredes, de los recuerdos. Ella cerró la puerta, sintiendo una oleada de náuseas. Estaba siendo borrada de su propia casa, de su propia vida, por su propio hijo. La confirmación llegó esa misma noche, no en una llamada, ni en una visita, sino en la fría brutalidad de un mensaje de texto. «Mamá, haz las maletas, la casa ya está vendida. Te conseguiré un lindo apartamento. Hay que ser prácticos, prácticos». La palabra resonó en el vacío de la casa. Fue el empujón final, el que la sacó de su parálisis. No lloró. En su lugar, una calma helada se apoderó de ella. Se miró en el espejo del recibidor y por primera vez en mucho tiempo vio algo más que a la viuda de Ricardo. Vio a una mujer acorralada, y una mujer acorralada es peligrosa. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Su duelo se había transformado. Ahora era una misión. Durante días había mirado los documentos de la caja fuerte con el estupor de una víctima. Ahora los estudiaba con la precisión de un estratega. Encontró, anotada en el margen de un viejo libro de contabilidad de Ricardo, una frase en italiano. «Il cielo sopra il ponte». El cielo sobre el puente. Sonaba a una clave. Con el corazón latiéndole en la garganta, marcó el número del banco suizo. Una voz profesional contestó en inglés. Elena respiró hondo y se transformó. Su tono se volvió firme, eficiente, el de una asistente ejecutando las últimas voluntades de su jefe. «Llamo de parte del señor Ricardo Vargas. Hay una instrucción final para la cuenta de la señora Isabella Rossi». Hubo una pausa. «La frase de seguridad, por favor». «Il cielo sopra il ponte», dijo Elena, su voz sin un ápice de temblor. Silencio. Luego, «Adelante, señora». Inició la transferencia. No a su cuenta, sino a un nuevo fideicomiso.
uno creado esa misma mañana bajo un nombre que solo ella conocía. La libertad tenía un precio, y Ricardo, sin saberlo, se lo acababa de pagar. Luego subió al ático. Allí, cubiertas con una lona, estaban las maletas de cuero vintage que había visto en la caja fuerte. Eran de Isabela. Estaban vacías, esperando. Con una precisión quirúrgica, Elena comenzó a llenarlas, no con ropa ni joyas. Las llenó con el Ricardo que Marco nunca valoraría. Sus libros de poesía de la universidad, con notas en los márgenes. Las fotos en blanco y negro de su juventud antes de que la ambición endureciera su mirada. Las cartas que su padre le escribió, los restos del hombre del que ella se enamoró, no del extraño que la traicionó. No era venganza, era justicia poética. No iba a robarle la vida a Isabela, iba a entregarle su pasado, cerrando un círculo que Ricardo había dejado abierto. La historia de ellos merecía un final, y ella se lo iba a dar. El día de la mudanza forzada amaneció con un cielo gris y plomizo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La casa estaba hueca. Un eco respondía a cada paso de Elena sobre el suelo de madera pulida. No quedaban muebles, ni cuadros, ni alfombras, solo las marcas en las paredes donde antes colgaba una vida. Marco llegaría en unas horas, esperando encontrar a una madre rota, necesitada de su guía práctica. Encontraría un fantasma. Sobre la repisa de la chimenea, fría por primera vez en décadas, Elena dejó una sola llave, la de la puerta principal. Junto a ella, una nota doblada con precisión. 4 frases, escritas con una caligrafía firme que no había tenido en años. Fui a entregar un paquete que tú, y padre olvidó. No me esperes. Caminó por última vez por el salón, sus ojos grises barriendo el vacío. No sentía nostalgia, sentía alivio. Era como salir de un museo al que la habían obligado a entrar todos los días. Un taxi la esperaba en la acera. El conductor metió sus 2 maletas, las suyas, no las de Isabela, en el maletero. Elena se sentó en el asiento trasero y no miró atrás. La puerta de la casa se quedó cerrada como un punto final. Cuando Marco llegó, la impaciencia era una armadura. Entró usando su propia llave, con un discurso preparado sobre la sensatez de su decisión, pero las palabras murieron en su garganta. El silencio lo golpeó. «¿Mamá?», llamó, su voz rebotando contra las paredes desnudas. Recorrió las habitaciones, su confusión convirtiéndose en una ira fría. Los armarios, vacíos, la cocina, desinfectada. Era como si ella nunca hubiera existido. Entonces vio la nota sobre la chimenea. La leyó 1, 2, 3 veces. ¿Un paquete? No tenía sentido. Sacó su teléfono. El número de su madre iba directamente al buzón de voz. En las horas y días siguientes descubriría la verdad. No en una carta, sino en los fríos informes de los abogados. Las cuentas de inversión, liquidadas, los fondos, transferidos, la herencia que había contado como suya se había evaporado. Le quedaba la casa, una cáscara vacía y silenciosa que ahora era su problema, un monumento a su propia codicia. La mujer, a la que consideraba un obstáculo logístico, acababa de enseñarle el verdadero significado de ser práctico. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Elena miraba las nubes desde la ventanilla de un avión. El aire de la cabina era reciclado, pero para ella se sentía como el primer respiro de aire puro en 40 años. Aterrizó en Florencia bajo un sol que parecía pintar el mundo con colores más vivos. El aire olía a tierra caliente y a café. Alquiló un coche pequeño, anónimo, y se adentró en las sinuosas carreteras de la Toscana. Conducía con las ventanillas bajadas, dejando que el viento le alborotara el pelo plateado que por primera vez llevaba suelto. Cada curva revelaba un paisaje que le robaba el aliento. Colinas cubiertas de viñedos, cipreses que se alzaban como centinelas oscuros contra el cielo azul.
Era una belleza dolorosa, el paraíso que Ricardo había construido para otra. La encontró al final de un camino de grava blanca. Villa dei Sospiri. Era exactamente como la había imaginado. Una casa de piedra color miel, con contraventanas de 1900, un verde desvaído y una bugambilla fucsia trepando por la fachada. El corazón le latía con una fuerza que le oprimía el pecho. ¿Qué estaba haciendo allí? Por un instante, el miedo la paralizó. Podía dar la vuelta, desaparecer, empezar de cero en otro lugar. Pero entonces la imagen de la nota de Marco, fría y brutal, apareció en su mente. No, había venido a cerrar un círculo. Sacó las maletas de cuero del maletero. Pesaban con el peso de los secretos y las vidas no vividas. Caminó lentamente hacia la pesada puerta de madera. Levantó la mano que ya no temblaba y golpeó. El sonido retumbó, seco y definitivo. Pasó un minuto que pareció una eternidad. Luego, el chirrido de un cerrojo. La puerta se abrió y allí estaba ella. Una mujer de su misma edad, con el mismo cabello plateado, pero llevado en una trenza suelta sobre el hombro. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una melancolía familiar, la misma dignidad herida que Elena había visto en su propio espejo. Era Isabella. Se miraron en un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía. No había sorpresa en la mirada de Isabella, solo un reconocimiento cansado, como si la hubiera estado esperando toda la vida. Elena respiró hondo, el aroma a lavanda y romero llenando sus pulmones. Extendió la mano, no para saludar, sino para ofrecer la pequeña llave de latón de una de las maletas. Su voz salió clara, sin rastro de ira ni de dolor. Solo una calma extraña, liberadora. Ricardo me pidió que te trajera esto, dijo. Creo que es tuyo. Isabella no dijo nada. Sus ojos marrones, profundos y cansados, se movieron de la cara de Elena a la llave de latón que brillaba en su palma. Había una pregunta en su mirada, pero no de sorpresa. Era una pregunta antigua, una que parecía haber estado esperando una respuesta durante años. Lentamente extendió la mano y tomó la llave. Sus dedos rozaron los de Elena, un contacto fugaz, eléctrico, la primera y única conexión física entre las dos mujeres que habían compartido, sin saberlo, la geografía de un mismo corazón. Sin una palabra, Isabella se hizo a un lado, un gesto silencioso de invitación. Elena entró. El interior de la villa no era opulento, sino vivido. Olía a limones y a leña quemada. Un chal de lana estaba arrojado sobre un sofá desgastado, y los libros se apilaban en cada superficie plana. Era un hogar, no un museo. Isabella se arrodilló ante una de las maletas de cuero. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. El clic resonó en el silencio. Al levantar la tapa, la primera foto que vio fue la de un Ricardo joven de unos 20 años, sonriendo a la cámara con una vulnerabilidad que Elena no recordaba haber visto en décadas. Isabella aspiró bruscamente. Sus dedos trazaron el contorno de aquella cara desconocida y familiar. Susurró, su voz ronca por la emoción. Este era el hombre del que me enamoré. Elena se acercó, mirando por encima de su hombro. Yo también, dijo en voz baja. No hubo lágrimas, no hubo acusaciones, solo un entendimiento profundo, una sororidad forjada en el crisol de la misma mentira. Se sentaron en la pequeña terraza, con vistas a las colinas ondulantes de la Toscana, y compartieron una botella de vino mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta. No hablaron de traición, hablaron de los hombres que habían conocido, el poeta, el soñador, el joven ambicioso. Juntas, pieza por pieza, reconstruyeron el rompecabezas de un hombre que ninguna de las dos había conocido por completo. Esa noche Elena no durmió en la villa. Se quedó en un pequeño hotel del pueblo cercano.
No eran amigas, eran dos soberanas de reinos rotos, reconociendo las fronteras de su dolor. Un año después, el sol de la mañana inundaba un modesto apartamento en el barrio de Oltrarno, en Florencia. Las paredes estaban cubiertas de lienzos a medio terminar, explosiones de color que gritaban vida. Elena, con el pelo plateado ahora corto y revuelto, llevaba una camisa manchada de pintura y unos vaqueros viejos. Sus manos, que una vez temblaron de ansiedad, ahora se movían con firmeza, guiando un pincel sobre un lienzo. Ya no pintaba naturalezas muertas perfectas, como las orquídeas de su antigua vida. Pintaba los rostros arrugados de la gente en el mercado, el caos de las calles, la luz imperfecta y hermosa de su nueva realidad. Había vendido la casa suburbana, dejando que Marcos se enredara en la burocracia de su propia avaricia. Con el fideicomiso que Ricardo le había legado sin saberlo, no compró lujos, sino tiempo. Tiempo para aprender italiano, para perderse en galerías de arte, para sentarse en un café durante horas sin hacer nada más que observar el mundo pasar. Su red de apoyo ya no eran las esposas del vecindario, sino una panadera llamada Sofía y un librero anciano llamado Giulio, con quienes discutía sobre política y la mejor forma de hacer la ribollita. Había encontrado una comunidad en la autenticidad, no en la apariencia. A veces, los domingos, se encontraba con Isabella para tomar un café. Su relación seguía siendo un territorio de silencios respetuosos, pero debajo había una corriente de afecto genuino. Habían transformado la herencia de un engaño en el fundamento de una libertad compartida. La estabilidad financiera era solo una parte de su renacimiento. La verdadera riqueza era la paz, la sensación de despertar por la mañana y que el día le perteneciera solo a ella. Ya no vivía para cumplir las expectativas de nadie. La mujer que había sido borrada de su propia casa se había redibujado a sí misma, con trazos audaces y colores vibrantes, en una ciudad que celebraba las ruinas y la belleza que podía crecer de ellas. Su historia no era un cuento de hadas con un final feliz. Era algo mucho más real y poderoso. Era un testimonio de que el final de una vida no es el final de la vida. A veces, cuando todo se derrumba, cuando las paredes que creíamos que nos protegían se convierten en una prisión, la única salida es atravesar los escombros. La caída puede parecer interminable, el dolor insuperable, pero en el fondo del abismo, a menudo encontramos la fuerza que no sabíamos que teníamos. La fuerza para levantarnos, no como éramos antes, sino como la persona que siempre debimos ser, con coraje, paciencia y la audaz determinación de reclamar nuestra propia historia. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.